Un fantasma recorre España y no es precisamente el del comunismo. La Segunda Guerra Mundial terminó hace casi 75 años y el franquismo hace más de 40, pero en el país se reeditan estampas del pasado como si la historia no hubiera dejado lecciones. La exhumación del dictador español Francisco Franco dejó para el recuerdo todo tipo de manifestaciones en apología no solamente a la falange española, sino al eje nazi-fascista en general ante la mirada impúdica de la mayoría de los medios de comunicación y autoridades. Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que se permitiera alabar en público a un dictador cuyo régimen de carácter fascista se estableció en gran parte gracias a la ayuda de Hitler y Mussolini, según denunció en su momento la ONU. La respuesta está en el Código Penal español. No se castiga la muestra de simbología fascista, sino la acción de incitar al odio en sí. Parece un juego de palabras, pero es precisamente la forma en la que diseñó esta cuestión en 2013 un ministro de Justicia cuyo suegro perteneció al círculo cercano de Franco y en cuyo funeral se hizo gala de las más fervientes convicciones falangistas. El peligro llega cuando de la simbología se pasa al discurso y del discurso a las acciones. Es por ello que en otras naciones europeas como Alemania, Suecia, Italia o Austria se prohíbe expresamente el saludo nazi y todo tipo de expresión relacionada. Y es por ello también que el Parlamento Europeo aprobó en 2018 una resolución que solicita la ilegalización de entidades que exalten este tipo de dictaduras, pero en España no parecen darse por enterados. El país ibérico tiene su fundación Francisco Franco, que incluso ha sido financiada con dinero público. Detengámonos por un momento a pensar lo que supondría que Alemania permitiera instituciones en honor a Hitler o Italia a Mussolini. Aún más difícil sería imaginar que en Argentina Jorge Rafael Videla, conocido como el Hitler de la Pampa, hubiera contado con un mausoleo público construido a base de trabajo esclavo de presos políticos para que sus fieles acudieran a rendirle tributo después de muerto. O que la justicia chilena hubiera pasado por alto del todo las tramas de corrupción y apropiación indebida por parte de la familia Pinochet. Pero, ¿por qué en América Latina se pudo juzgar a dictadores y se admitieron a trámite las denuncias de las víctimas y en España no es así? Para entender esto hay que remontarse a esa llamada transición a la democracia en la que el jefe de Estado que sucedió al dictador fue nombrado a dedo por el propio dictador. Sus ministros pasaron a ocupar cargos políticos o a dirigir empresas en la democracia y ni siquiera los medios de propaganda se molestaron en cambiar de discurso. Todo ello quedó legitimado con una ley de amnistía en 1977 que impide juzgar los delitos cometidos durante ese periodo. Tan poco ha hecho la justicia española por las víctimas del franquismo que ha sido el sistema judicial argentino el que ha tenido que abrir la única causa en el mundo por este motivo. Investiga delitos como torturas, violaciones, robos de bebés y una larga lista de ataques a los derechos humanos. La jueza del caso se basa en el principio de justicia universal, pero chocan una y otra vez con las trabas del Estado español. La vieja metrópolis recibiendo lecciones de la justicia de la antigua colonia. En los últimos 11 años, los tribunales argentinos han imputado a casi 3.000 personas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría exmiembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión ilegal de la última dictadura. De estos, más de 800 fueron condenados y otros 700 están siendo procesados. Con un escenario como este, no es de extrañar que partidos de ultraderecha campeen a sus anchas por el sistema político español con la confianza de quien se sabe totalmente inmune. ¿Quiénes son los autores de los asesinatos de mujeres este año? ¿Cuál es su procedencia? ¿De qué nacionalidad son? Ya tiene también que ver con algunos problemas culturales, con una parte de la inmigración. ¿Pero tiene usted datos para decir esto? Sí, los tenemos, pero no quiero avanzar el dato exacto aquí. El fascismo paseándose por las calles y los medios reproduciendo todo sin ningún tipo de filtros, como si esto no pareciera ya un déjà vu. Después será tarde para preguntar qué salió mal.